13C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Adivina quién tendrá más vida. Tú también puedes tener una vida sana. Tú también puedes tener más vida. Más vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. El caso del músico argentino Gustavo Cerati puso el tema del infarto cerebral en la opinión pública. Si bien esta anomalía suele aparecer en personas de edad avanzada, entre sus causas se encuentran la hipertensión arterial y el tabaquismo. El infarto cerebral es una urgencia médica, por lo que requiere un diagnóstico rápido. Existe un periodo máximo de 3 horas desde ocurrido el evento para administrar un medicamento que disuelva el coágulo y se restituya el flujo a través de la arteria. Acompáñenos a conocer más sobre este interesante tema hoy en Calidad de Vida. Bienvenido a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de 13C. Esta semana nos vamos a dedicar a ver el tema del infarto cerebral. Para ello hemos convidado a dos especialistas, el doctor José Luis Manterola, que está aquí presente a mí. Bienvenido a nuestro programa, José Luis. Muchas gracias, doctor. Y el doctor Cristian Rodríguez, quien ya ha estado en nuestras oportunidades con nosotros, también neurólogo. Ambos son neurólogos de la Universidad de Chile. El doctor José Luis Manterola se dedica a la neurología intervencional en vascular. Él estuvo becado en la Universidad de California y trabaja actualmente en el Centro de Neurología de la Universidad de Chile. Y el doctor Cristian Rodríguez, también neurólogo de la Universidad de Chile, quien además trabaja en la clínica alemana. Cuéntenme un poco de esto del infarto cerebral. El infarto cerebral, la verdad es que es un problema gigante. Si uno tuviera que definirlo como una de las enfermedades, deberíamos hablar de pandemia. Es una enfermedad que diezma a la población, es la tercera causa de muerte después de la causa cardiovascular y del cáncer, responsable al menos del 10% de la mortalidad mundial. Desde ese punto de vista es un problema de salud pública y tanto así que se ha abordado desde el año 2006 como tal. Mucho ha pasado en intertanto desde que se conoce esta enfermedad hasta el año 2010, en donde probablemente de una enfermedad en que poco se conocía y poco uno podía hacer, hemos llegado a un conocimiento bastante detallado, a un nivel casi molecular, y con la posibilidad de establecer tratamientos específicos que revierten el daño, que frenan el daño y que en última instancia hacen que el paciente no fallezca y que quede con las mínimas secuelas posibles. Cristian, ¿cómo se produce un infarto cerebral? Tenemos un órgano que es el cerebro y que recibe 1,5 litros por minuto de sangre, pensando que el cuerpo en total maneja 5 litros por minuto. O sea, para este pequeño volumen, la mayor cantidad del flujo está hacia el cerebro, es un órgano preferente. Y si por algún motivo, porque se rompe una arteria, porque se desgarra, porque se empieza a cerrar por dentro el lumen, se ocluye, finalmente este cerebro rosadito, que está sano, pasa a ser un cerebro enfermo con un infarto, en que hay una pérdida de la vitalidad del cerebro y con pérdida de función. A diferencia de otros órganos, el cerebro no es trasplantable. Entonces, si perdemos un sector de cerebro con una función, ya sea la motricidad, el lenguaje o la vista, quedamos severamente secuelados. En corto, un infarto es porque se nos tapa una arteria. Mira, lo más frecuente es cuando tengo una arteria, todos nacemos con arterias sanas, se va empezando a ensuciar con el uso, como el sarro de la tetera. Claro. Yo creo que todos hemos visto Sí, esta superficie áspera que se produce en el fondo. Lo mismo pasa en las arterias, y esta irregularidad de la arteria hace que la sangre que antes fluía sin contratiempo vaya encontrando rugoso y áspero esto y se vaya activando y se vaya pegando o adosando a la orilla, al borde de la arteria, y va haciendo una especie de costra que en medicina llamamos una placa de ateroma. Y esta placa inicialmente
va a permitir el flujo y en la medida que se complique o se hiera, se va a tapar y va a tapar el lumen de la arteria, impidiendo el paso de sangre hacia distal. Ahí estamos dentro de la arteria carótida, esos globitos rojos son los glóbulos rojos, más los elementos figurados de la sangre, es un flujo ascendente de corazón hacia cerebro y fíjense, los vasos se ven más o menos lisos o regulares, pero nos vamos a encontrar en este viaje largo con esta placa de colesterol, de ateroma, que se irrita y del cual se desprende un trombo, que es una especie de grumo. Como el grumo de la leche cuando uno lo está disolviendo, este es un grumo de sangre que es cuando se agrupan glóbulos rojos, plaquetas y los elementos de la sangre, hasta que ocluye y tapa la arteria. Puesto en perspectiva, si uno ve esto, vemos este punto negro central que corresponde a la zona de infarto, que es la zona que quedó sin riego o sin irrigación del cerebro. Lo blanquito es la zona que los neurólogos vamos a ir a defender, que es una zona intermedia y que depende del buen manejo si logramos salvarlo o no. Y el resto del cerebro que nunca supo que su vecino estuvo con problemas de irrigación. De esto yo desprendo, José Luis, que la precocidad en el diagnóstico es súper importante, o sea, lo es todo. Así es. ¿Ah? La verdad es que cuando una zona del cerebro se afecta, y esto es muy válido para los infartos cerebrales, no es que el paciente se vaya a sentir adormecido, no. Lo que va a sentir es que no va a poder mover un brazo, no va a poder mover una pierna, no va a poder articular la palabra o va a decir un lenguaje que prácticamente es un lenguaje que no se entiende, que lo olvidó. Son funciones muy acotadas en el cerebro las que van a no funcionar. En ese momento la gente tiende a pensar que descansando se le va a pasar porque parece ser como una tontera. Parece ser que no dormí bien anoche, parece ser bien que estoy enredado. Pero la verdad es que si las personas no piensan en ese minuto que pueden estar teniendo un ataque cerebral y que es lo más probable que esté sucediendo, vamos a perder todas las oportunidades de revertir eso. Todos nuestros tratamientos actuales están enfocados en dos caminos principales. El primer camino y fundamental es limpiar esa arteria que está tapada, esa matriz que se tapó y que está haciendo que el cerebro vaya perdiendo y perdiendo y perdiendo neuronas. Hay que destaparla lo antes posible, antes de que perdamos toda esa zona cerebral. Y el otro camino, por supuesto, es darle un sostén al resto del cerebro que está viable, pero que está ahí tratando de hibernar por esta falta de riego sanguíneo. Nosotros actualmente tenemos drogas muy potentes que disuelven coágulos, y esas drogas potentes que se ponen a través de la vena funcionan hasta las 4,5 horas desde iniciado el evento. De tal manera que si un familiar mío tuviera en un momento dado una asimetría facial, tuviera un problema de la visión, tuviera un problema para mover un lado del cuerpo o tuviera problemas para hablar, yo le pediría encarecidamente al acompañante o al propio paciente que se fije en el reloj. Tiene que mirar el reloj, tiene que establecer la hora, porque esa hora es la que corre minuto a minuto para que todo el sistema de salud se movilice por rescatar esa parte de su cerebro. Hemos ampliado las ventanas porque 4,5 horas es un reto desde el punto de vista de salud, de transportar a un paciente. Y se ha podido ampliar hasta 6 horas con otros mecanismos de tratamiento, con otros métodos de tratamiento, y hasta 8 horas cuando no usamos este tipo de drogas, sino que tratamos de extraer los coágulos directamente. Cristian, ¿tú podrías decirnos quiénes son las personas que tienen un mayor riesgo de producir un trombo que pueda irse al cerebro? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Lo primero, y aunque parezca paradojal, esta es una enfermedad democrática, no hay ningún grupo de edad que se escape. O sea, puedo tener niños con infarto cerebral. Pero, respondiendo a tu pregunta, lo más frecuente es después de los 50 años. ¿En quiénes? En quienes tienen enfermedades que me van a dañar las arterias. Estoy pensando en diabetes, estoy pensando en hipertensión, en estas personas que fuman, que son amigos de la buena mesa y empiezan a incrementar su volumen, que ya los vamos a llamar obesos. Entonces, diabetes, hipertensión, tabaquismo y sedentarismo son enemigos naturales de las arterias. A los 50, 55 años se empiezan a tapar las del corazón.
5 o 10 años después se empiezan a tapar las del cerebro. El promedio de edad está entre los 63 a 65 años del primer infarto cerebral. Recordándote, sí, que puede haber, en función de cuán expuesto esté a los riesgos, es un infarto previo. O sea, cada vez vemos personas más jóvenes con infarto cerebral. Entre un 15 a un 30% de los pacientes que tienen un infarto han tenido un aviso previo y no lo han considerado o lo han ignorado. Lo que decía José Luis, tengo el brazo dormido, y te llama por teléfono tu mamá y te dice, hijo, tengo el brazo dormido. Mamá, sóbatelo, se te va a pasar. Y no, eso corresponde a que estaba tapada la arteria que representaba la motricidad del brazo y que después se destapó. Es un aviso, una bandera roja. Tal cual. Una bandera o roja. Estamos conversando y bruscamente dejo de ver o me dice, se me empañó la vista. A veces es en negro, un ojo completamente a oscura, y otras veces es una pérdida parcial o subtotal. Bueno, se pasa, es transitorio, porque el cuerpo tiene la capacidad de diluir o disolver estos coágulos. Ojalá con esta conversación las personas lo perciban y entiendan que este es un aviso y que si es oportunamente detectado podemos tratarlo y evitar cualquier daño. Eso yo creo que es lo más importante. Una vez que los familiares han visto este programa y ni Dios lo quiera, pero tienen que recurrir a un servicio de urgencia, ¿cuáles serían los exámenes que de rigor tendría que tener ese servicio de urgencia? El servicio de urgencia tiene que contar con un escáner, es básico, y tiene que tener un laboratorio funcionando. ¿Por qué tiene que contar con un escáner? Porque es imprescindible saber en el momento de planificar el tratamiento si lo que ha tenido el paciente, o sea, el cerebro en ese minuto se está quejando porque no le está llegando sangre, es decir, está tapada una arteria, o se está quejando porque se reventó una arteria en el caso de los hipertensos y se ha escapado sangre, se ha producido una hemorragia, un hematoma y cerebral. Es extremadamente contraproducente tratar una hemorragia cerebral con fármacos que disuelven coágulos. Entonces es un requisito sine qua non tener un escáner que nos va a dirimir en menos de 5 minutos si esto efectivamente es una hemorragia o es un infarto cerebral. Además debe contar con un laboratorio que nos provea la información de cómo está la coagulación de ese paciente, es imprescindible, y las plaquetas, porque estamos jugando con medicamentos que afectan enormemente la coagulación para disolver esos coágulos. Eso es básicamente lo que debería contar el servicio de urgencia. Este es un trabajo de Jeffrey Saber, que es de la Universidad de California, que estimó cuánto cerebro podemos perder en el momento en que se tapa una arteria y empezamos a demorarnos. Y pueden fijarse ustedes que más o menos por minuto uno pierde 2 millones de neuronas. Eso significa un envejecimiento por minuto de 3 semanas. A la hora de demora han perdido 120 millones de neuronas y el paciente ha perdido 3,6 años de su vida, en lo que significa discapacidad. Entonces es extremadamente importante recalcar de que no se puede esperar. El paciente tiene que ir al servicio de urgencia como sea posible, lo antes posible. Porque en eso le va toda su vida. Vamos a invitarlo a ver un consejo de Merck Serono, que es uno de los laboratorios que nos apoya firmemente en esta tarea educativa, y volvemos en un segundo más al segundo bloque. De acuerdo a cifras de la FID, Federación Internacional de Diabetes, en el mundo existen actualmente 285 millones de personas diabéticas. Según un estudio de la Asociación de Diabéticos de Chile, en nuestro país este número es cercano al 1.000.000. La diabetes exige cambios en el estilo de vida, pero con las medidas adecuadas se puede vivir una vida plena y feliz. Diavión es el único suplemento alimenticio que contiene vitaminas y minerales y está especialmente formulado para el paciente diabético. Una cápsula al día de Diavión proporciona la energía necesaria para seguir realizando todo aquello que disfrutas. Diavión, con el respaldo del Laboratorio Merck. De vuelta en el segundo bloque de nuestro programa, que estábamos conversando esta semana de el infarto cerebral con el doctor Manterola y el doctor Rodríguez del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Los invito a que puedan responder una pregunta a nuestro público. El dolor de cabeza persistente, o sea la jaqueca, ¿es un síntoma de infarto cerebral? Gran pregunta.
Pues el dolor de cabeza es de una prevalencia, todos hemos tenido dolor de cabeza. La migraña como tal, y la migraña considerada como un dolor de más de 4 horas, en que dure la mitad de la cabeza, es que es de inicio lento y progresivo, tiene una asociación de riesgo para generar infarto cerebral. Si la persona además tiene los otros factores que hemos conversado, aumenta el riesgo. Y sí, ahora, distinto es cuando uno piensa en dolor de cabeza y este dolor es brusco, es brutal, en que estamos conversando y me doblo del dolor y de inicio súbito. Eso es motivo de consulta, es una bandera roja. Es una bandera roja. Exacto, porque puede corresponder a la ruptura de una arteria dentro del cerebro y estar generando otra patología cerebrovascular que es la hemorragia. Claro. ¿Qué métodos de tratamiento están instaurados en Chile para esto? El tratamiento más validado, y es el tratamiento que se estableció en el año 96, es el de usar en un protocolo extremadamente sencillo una sustancia trombolítica que se llama. ¿Qué es esto? Es una sustancia que tiene la capacidad de disgregar, de romper el coágulo. Todo el coágulo que está ahí lo va disolviendo y limpia la arteria de nuevo. Ese tratamiento partió en sus inicios por protocolo hasta 3 horas desde que se inició el evento, porque eso era lo que se calculaba de que podría durar el cerebro con ese coágulo sin haber fallecido toda esa área cerebral. Sin embargo, después un estudio europeo constató que el beneficio se podía extender hasta 4,5 horas, pero claramente con una curva descendente de beneficio, o sea, siempre es la misma premisa, mientras antes mejor. Nadie se puede sentar en los laureles porque llegó a las 4 horas, ahí hubo falencias. ¿Qué pasó con esta persona? El gran beneficio, la mayor probabilidad de que el paciente salga caminando de un hospital después de haber recibido un trombolítico es que llegue antes de los 90 minutos, esa es la gran verdad. Y para eso la población y los médicos tienen que estar extremadamente atentos, tener todas las antenas paraditas para estar pensando en una enfermedad que representa el 10% de la mortalidad mundial. El segundo brazo de tratamiento, y sobre todo cuando se ha producido un gran coágulo. Cuando hay pequeños coágulos, cuando uno inunda la circulación de este trombolítico, de esta sustancia que disuelve los coágulos, es muy probable que la sustancia se pegue al coagulito chico y lo empiece a disolver y en el lapso de menos de 1 hora lo disuelva completo. El problema viene cuando son grandes coágulos, cuando tienen 1 centímetro, 2 o 3 centímetros metidos en una arteria que es más grande. En ese momento la probabilidad de éxito, o sea, de que el trombolítico sea capaz de disolverlo completamente con la dosis que se usa, es más baja, no va a superar un 30% de éxito. De ahí que nace la posibilidad, nace la idea, la concepción de que es mejor tratar de sacar ese coágulo a cómodo lugar, como se pueda. Lo que primero nace son las ideas de usar el mismo trombolítico, pero en vez de endovenoso, en vez de usar una venita, partir por la ingle a través del sistema de circulación que uno tiene y encaminarse por dentro con pequeñas mangueritas hasta llegar al coágulo. Aquí lo que estamos viendo es un acercamiento hacia una de las arterias del cerebro, está absolutamente bloqueada por un coágulo y se está llegando con una de estas pequeños catéteres, mangueritas, con el que lo que se logra hacer es aspirarlo, se posiciona sobre el coágulo y se empieza a aspirar. Esto se usa una bomba de menos 20 atmósferas, es una gran presión la que uno ejerce y se usa ese pequeño alambrito que está por al frente para desobstruir el catéter cuando esta manguera cuando se obstruye con tanto material sucio. Este es un sistema que se llama Penumbra, lo tenemos disponible, es un sistema aspirativo y no requiere el uso de trombolíticos obligadamente. Sin embargo, se pueden asociar, no hay problema. Ahora, el beneficio de esto siempre que sea dentro de las primeras horas. Esto está probado hasta 8 horas. 8 horas. Pero de nuevo, las curvas son absolutamente descendentes. O sea, si un paciente llega a las 8 horas, se va a encontrar con una mala cara para mí. Resumiendo, de todos los pacientes que llegan al servicio de urgencia, entre los que respondieron a la trombolisis y los que respondieron a la aspiración del trombo, ¿qué porcentaje son esos? Mira, inicialmente, 15 años, 20 años atrás, era un cara y sello cuando llegaba un paciente con un infarto cerebral, en el sentido que
50% fallecía o quedaba severamente secuelado. Esa era la expectativa a tiempo cero. Ya, eso se ha ido modificando. La mortalidad, en general, no se ha podido disminuir tanto porque cuando hay una carga lesional muy grande, la naturaleza es la naturaleza. Y no podemos revertir el daño cuando la consulta es tardía, el infarto es masivo. Sin embargo, la cantidad de personas autónomas que logran reincorporarse al trabajo ha aumentado, yo te diría, en nuestro país 30-35% de los pacientes que han tenido un infarto cerebral recuperan su autonomía. Eso es súper bueno. Vale decir que hay un tercio de los pacientes que el tratamiento es 100% exitoso. Claro, y te lo destaco porque antes existía la convicción de que uno tenía un infarto cerebral y estaba perdido, claro, y no había nada que hacer. Y yo te diría que hay muchas personas y creen que un infarto dejarlo en camita nomás y que no hay mucho que hacer. Exacto. Y ahora con este tema del tiempo cerebro, cuando uno se apura y logra rescatar cerebro, rescata función, rescata persona y finalmente ese paciente se va caminando a su casa. Si un paciente ideal, la familia lo pesca, lo lleva al servicio de urgencia, le disuelven el trombo o se lo sacan por los métodos que José Luis nos ha explicado, ese paciente idealmente debería ser mejorado en un 100%. Es la tendencia. ¿Por qué muchos pacientes quedan con tratamiento anticoagulante de por vida? Mira, pero hablábamos de trombos. El trombo es como un grumo, un acúmulo de sangre que coaguló dentro de las arterias. Cuando este trombo se forma, por ejemplo, dentro del corazón, imagínate que está latiendo el corazón, se desprende este trombo, viaja por una arteria hasta llegar hasta donde no puede pasar, donde queda atascado. Finalmente este tapón ocluye e impide que se irrigue o riegue el resto del parénquima. ¿Por qué se usa el anticoagulante? Porque cuando yo tengo el trombo dentro del corazón, ya es tarde, ya se formó. Y lo que hace el anticoagulante es... Ahí va bajando el émbolo. Claro, lo que hace el anticoagulante es impedir que se forme. Disminuye el riesgo, no es un tema absoluto, pero es la mejor medicación que tenemos frente a esta condición productora de trombos. Quiero hacer una acotación ahí para los colegas que pueden estar viendo este programa. Los anticoagulantes tipo heparina o anticoagulantes orales, todas las pastillas, no tienen ni un rol en el tratamiento de un infarto en el periodo inicial, ninguno. O sea, todo lo que ha dicho Cristian vale para la prevención secundaria, es para que no se vuelva a comprometer otra arteria. Pero por si es que todavía hay gente que cree que el tratamiento del infarto cerebral pasa por anticoagulación, eso es una falacia, digamos, en el periodo agudo. No, yo creo que lo responsable acá es que quede en la mente, digamos, en el subconsciente del público, es que si alguien tiene síntomas, una parálisis de un lado, o pierde el habla, o pierde la visión, tiene que irse a un servicio de urgencia donde haya una unidad de infarto cerebral. Si no, no pierde el tiempo, digamos. Si no hay escáner, si no hay nada, en realidad no van a sacar nada. Exactamente. Bueno, ustedes ven que se ha pasado el tiempo volando. José Luis y Cristian, 1.000.000 de gracias por su colaboración a nuestro programa. Esperamos poder contar durante el año con ustedes para poder continuar con esto, porque esto sí que es un programa absolutamente preventivo y salva vidas. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y a nuestro público los esperamos la próxima semana, siempre los días martes a las 10 de la noche. Que tengan muy buena semana y disfruten las vacaciones. No tomen mucho sol. C, con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Adivina quién tendrá más vida. Tú también puedes tener una vida sana. Tú también puedes tener más vida. Más vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.